Mi nuera aventó mi plato al piso y gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida», delante de todos sus amigos. El lunes le di una carta. Eso la dejó en shock, casi se cae de la silla. Me da gusto que estés aquí leyendo mi historia. Síguela hasta el final y dime desde qué ciudad me estás leyendo. Así veo hasta dónde ha llegado todo esto. Todavía tengo muy presente ese momento. El ruido del plato de porcelana rompiéndose contra el piso de madera sigue en mi cabeza. Todavía puedo ver las miradas de todos, unos con lástima, otros con pena. La cena elegante en casa de mi hijo había terminado. Y yo era el centro del escándalo. Me llamo Ashley Thompson, tengo 65 años, y he pasado toda mi vida tratando de ser buena mamá. Una suegra que no se mete, y una abuelita amorosa. Pero esa noche, Victoria dejó claro que nada de eso le importaba. «Mamá, por favor», me dijo mi hijo Robert en voz bajita, rogándome con los ojos que no hiciera más grande el problema. Pero ni una sola vez volteó con su esposa para decirle algo. Ni una vez me defendió. Me quedé ahí, con la comida manchándome los pantalones claros, y las manos temblando. Victoria me echó una mirada que mataba. Su cara, toda maquillada, estaba llena de asco. No era la primera vez que me hacía sentir mal, pero sí fue la más pública, y la más humillante. «Creo que es mejor que te vayas, Ashley», me dijo con esa voz fingida de preocupación. «Se te ve muy alterada, y no queremos que te dé uno de tus episodios». Yo no tengo episodios, jamás los he tenido. Pero Victoria llevaba años metiéndole esa idea a Robert y a sus amigos. Que si yo estaba loca, que si era difícil, que si me metía mucho. Y mi hijo, el mismo niño que crié yo sola después de que su papá muriera, cuando él tenía apenas 10 años, le creyó. Mientras recogía mi bolso y mi suéter, vi a mis nietos desde la escalera. Emma, de 7 años, y Lucas, de 5. Me veían con los ojotes abiertos, viendo cómo sacaban a su abuela de la casa, como si fuera basura. ¿Eso es lo que estaban aprendiendo? ¿Eso era el respeto? ¿Eso era la familia? El camino de regreso a casa fue puro llanto y recuerdos. Me acordé cuando Robert trajo a Victoria por primera vez hace 5 años. Era un encanto, se reía de todo lo que decía, y decía que mi casa estaba bien bonita. Pero poco a poco fue cambiando. Una invitación cancelada por aquí, un comentario pesado por allá. Luego vinieron las reglas para ver a mis nietos. Siempre había una excusa. Que si estaban ocupados, que si los niños tenían actividades, que Victoria necesitaba tiempo sola con su familia, pero sin la suegra cerca. Llegué a mi casita, donde llevo viviendo 40 años. Ahí crié a Robert yo sola, trabajando en 2 turnos para darle todo lo que necesitaba. Ahora él vivía en una casa enorme en las afueras, con una esposa que me despreciaba, por razones que yo no entendía. Me dejé caer en el sillón, todavía con la ropa manchada, y dejé que las lágrimas salieran sin freno. Mi celular vibró. Era un mensaje de Robert. «Mamá, perdón por lo de esta noche. Victoria solo está estresada por el trabajo. Dale espacio». ¿Espacio? Eso es justo lo que más les he dado. Tanto espacio que ya ni me reconocen mis nietos. Y aún así, parece que nunca es suficiente. Me fui arrastrando al baño, y me miré al espejo. Casi no reconocía a la mujer que veía. Hombros caídos, ojos hinchados, cara marcada por la tristeza. ¿En qué momento me convertí en esto? Desde cuando empecé a creer que merecía que me trataran así. Esa noche apenas pude dormir. Tenía sueños raros. Escuchaba platos rompiéndose y voces gritando. En mis sueños, me defendía. Le decía a Victoria todo lo que pensaba. Le recordaba a Robert todo lo que hice por él, pero en la vida real, solo me había ido en silencio, con la cabeza agachada, sintiéndome derrotada. La mañana siguiente no me alivió en nada. Le llamé a mi mejor amiga, Marta, quien llevaba años diciéndome que Victoria me estaba alejando de mi familia. «Ashley, ya basta», me dijo con fuerza. «Has dejado que esa mujer te pisotee demasiado tiempo. ¿Cuándo vas a defenderte?» «¿Y qué hago, Marta? Si la enfrento, solo va a usar eso como pretexto, para alejarme más de los niños. ¿Y entonces vas a seguir aguantando sus groserías? ¿Ese es tu plan?» La verdad, no tenía ningún plan. Me sentía atrapada. Si me defendía, podía perder el poco contacto que tenía con mi familia. Y si no decía nada, Victoria iba a seguir tratándome horrible. Lo que no sabía era que el lunes cambiaría todo. El lunes le iba a dar a Victoria una carta,
que la dejaría helada. Una carta que, por fin, iba a sacar la verdad, y a regresarme la dignidad, que había ido soltando poco a poco, con los años. Pero primero tenía que recuperar el valor. Y esa mañana, mientras estaba sentada en la cocina, tomando té en una taza viejita y golpeada, ni me imaginaba que el valor me iba a encontrar en el lugar más raro, y que la herramienta para enfrentar a Victoria siempre había estado en mis manos. Ese fin de semana pasó lentísimo, como en una nube de tristeza y arrepentimiento. Para el domingo en la tarde, ya no aguantaba estar sola conmigo misma. Sin pensarlo mucho, decidí ocuparme del desván. Ese proyecto que llevaba años dejando para luego. Pensé que el esfuerzo físico me iba a distraer del dolor en el pecho. El ático estaba sofocante, lleno de cajas con recuerdos de toda la vida. Empecé por las cosas de cuando Robert era niño, trofeos de béisbol, proyectos escolares, álbumes de fotos con cada logro. ¿Victoria los habría visto alguna vez? ¿Sabría todo lo que hice? ¿Cómo fui a cada partido? ¿Cómo le ayudé en cada proyecto de ciencias? ¿Y cómo trabajé turnos dobles para pagarle las solicitudes de la universidad? Las horas pasaban mientras revisaba las cajas. Me dolía la espalda. Tenía la ropa llena de polvo. Pero la incomodidad física se sentía mejor que el dolor que traía adentro. Era otro tipo de dolor, pero al menos me ayudaba a no pensar en lo demás. Fue entonces cuando encontré un sobre grande, de esos color manila, escondido detrás de una cómoda vieja. Al principio ni lo reconocí. Estaba amarillento por el tiempo, y cerrado con cinta adhesiva vieja. Cuando lo abrí, encontré unos papeles, en los que no había pensado en años. Eran los papeles de la casa donde vive Robert. Esa propiedad la había comprado mi esposo, James, poco antes de que le diera el infarto. La pensaba arreglar para rentarla, pero nunca tuvo tiempo. Y cuando él murió, yo no pude venderla. Fue de las últimas decisiones importantes que él tomó. Así que la dejé vacía muchos años, solo pagando impuestos y dándole mantenimiento básico. Cuando Robert y Victoria se casaron, ellos estaban juntando dinero para comprar una casa. Recuerdo clarito ese momento, yo sentada en esta misma mesa. Le di la llave a mi hijo y le dije: es tuya. Tu papá la compró hace años. Considérala una herencia adelantada, y tu regalo de bodas. Robert se quedó sin palabras, emocionado y agradecido. Y Victoria, feliz como nunca. Lo que no les dije, y no me pareció importante en ese momento, es que nunca hice el cambio legal. La casa seguía a mi nombre. La habían estado usando como si fuera suya, pero legalmente, yo seguía siendo la dueña. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Según esos papeles, yo era la dueña de la casa de donde Victoria me corrió hace 2 días. Me dejé caer junto a un baúl lleno de polvo, la cabeza llena de pensamientos. ¿Lo sabrían ellos? ¿Alguna vez habrían checado los registros? Por la forma en que Victoria me trató, yo dudaba que supiera que vivía en una casa que era mía. Seguí revisando el sobre. Ahí estaban también los papeles del seguro, los impuestos pagados, el contrato original de compra. Todo decía lo mismo, la casa era mía. Extendí los documentos en la mesa para verlos bien. Pensé que tal vez me había equivocado, que algo se me había pasado. Pero no. Yo le di la llave a Robert. Le dije que la casa era suya, pero después de la muerte de James, nunca terminé el trámite legal. Solo les di las llaves, y ya. En ese momento sonó el celular y me asustó. Era Sandra, una vecina que vive cerca de donde están Robert y Victoria. Ashley, espero no molestarte, me dijo con duda. Para nada, contesté. ¿Todo bien? Solo quería saber cómo estabas después de lo de la cena. Ya sabes cómo se riega todo. Cerré los ojos. Me dio pena. Estoy bien, Sandra. Gracias por preguntar. ¿Hay algo más?, dijo bajando la voz. No soy chismosa, pero creo que debería saberlo. Sentí cómo se me apretaba el estómago. He visto a Victoria con otro hombre, varias veces. En el café de Maple Street. Se ven, muy cercanos. Apreté el celular con fuerza. ¿Qué quieres decir? Que ayer los vi en su coche, y se estaban besando, Ashley. La cabeza me empezó a dar vueltas. Victoria engañando a Robert. La misma mujer que me había sacado de su vida. ¿Qué convenció a mi hijo de que yo era la mala? ¿Se lo dijiste a Robert?, pregunté casi sin voz. No, pensé que tú debías saberlo primero. No sabía si decir algo.
Cuando Sandra colgó, me quedé congelada, sentada en mi cocina, rodeada de papeles de propiedad, y con esta noticia que lo cambiaba todo. Victoria le estaba siendo infiel a mi hijo. Vivía en mi casa. Y aún así tuvo el descaro de humillarme delante de todos. De pronto todo empezó a tener sentido, su forma de tratarme, su manera de sacarme de sus vidas poquito a poquito. ¿Y si no era solo eso de que la suegra le cae mal a la nuera? ¿Y si en realidad lo estaba haciendo con toda la intención? ¿Para alejar a Robert de su mamá y de su gente cercana? Tenía que confirmar lo que me dijo Sandra. No quería soltar chismes sin pruebas. Pero ahí, con los papeles de la casa frente a mí, me di cuenta de que ahora tenía algo, que podía cambiar todo el juego entre Victoria y yo. Por primera vez desde esa noche tan fea en la cena, sentí algo diferente a la tristeza. No era esperanza exactamente, tampoco era venganza. Era como una certeza, una claridad, como si la vida, por fin, me hubiera dado una forma de levantarme, de defender a mi hijo, y de recuperar un poco de la dignidad que fui perdiendo con los años. Ya casi era lunes. Y con eso venía una decisión bien pesada, una que jamás imaginé tener que tomar. ¿Confrontar a Victoria con todo lo que sabía? ¿Decirle a Robert que su esposa lo estaba engañando? ¿O simplemente hacer valer lo que legalmente me corresponde? Esa casa en la que viven, sigue siendo mía. Mientras el sol se metía por la ventana, una cosa me quedó bien clara, ya no iba a seguir siendo la víctima en la historia de Victoria. Era momento de escribir mi propio final. Esa noche no pegué el ojo. Di vueltas en la cama. Mi cabeza no paraba de pensar en todas las posibilidades, y en lo que podía pasar. Al día siguiente me sentía agotada, pero al mismo tiempo tenía una claridad rara, como si por fin supiera lo que tenía que hacer. Le marqué a Marta. «Necesito tu consejo», le dije en cuanto contestó. «¿Puedes venir?». Una hora después ya estábamos en la cocina. Las dos sentadas frente a frente. Los papeles de la casa sobre la mesa, y una buena cafetera llena de café fuerte entre nosotras. Marta me escuchó sin decir ni una palabra, mientras le contaba todo, lo de la casa, lo que me dijo Sandra sobre Victoria y ese otro hombre, y mi sospecha de que ella llevaba años, aislando a Robert de su propia madre. Cuando terminé, Marta me tomó la mano y me la apretó fuerte. «Llevo 5 años esperando que veas quién es de verdad esa mujer». «Tú siempre lo dijiste», le respondí. «Debí haberte hecho caso antes». «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó, tocando con los dedos la escritura de la casa. «Tienes opciones, Ashley, tienes poder real». ¿De verdad lo tenía? Se me hacía raro pensar eso. Después de tantos años de dejar que Victoria me pisoteara, de hacerme chiquita para no hacer problemas, de quedarme callada para que la paz no se rompiera. Podría decirle a Robert lo de la infidelidad, dije en voz bajita. Marta frunció el ceño. ¿Y si no te cree? Victoria tuvo años para ponerlo en tu contra. Podría pensar que lo estás inventando por coraje o por celos. Tenía razón. Victoria se había encargado de pintarme como la mamá celosa y necesitada, la que no puede soltar a su hijo. Todo lo que yo dijera iba a sonar como drama o exageración. «Oh», dijo Marta, «podrías usar la casa, legalmente». «¿Qué quieres decir?». «Podrías sacarlos». Sentí un escalofrío solo de pensarlo. Jamás le haría eso a Robert, ni a mis nietos. Claro que no, pero Victoria no sabe eso. La miré, a mi amiga de tantos años. Ahí estaba esa mente brillante que hizo de ella una gran mujer de negocios antes de retirarse. ¿Estás diciendo que debería amenazarla? Estoy diciendo que deberías hacerle saber que sabes todo, lo de la casa, lo de su aventura. Que entienda que el juego ya cambió, que tú tienes el control ahora. Los ojos de Marta brillaban con determinación. «Que se le revuelvan las tripas por una vez», dijo. La idea era tan tentadora, que hasta me dio miedo. ¿De verdad estaba considerando hacer algo así? Pero, ¿acaso no era eso lo que Victoria llevaba años haciéndome a mí? «No busco venganza», le dije por fin. «Solo quiero proteger a mi hijo, a mis nietos. Y tal vez, recuperar un poco de lo que ella me quitó». Marta asintió con la cabeza. «Entonces necesitas pruebas, algo que Robert no pueda negar ni ignorar». «¿Y luego qué? ¿Destruirle el corazón? ¿Deshacer su familia?». «Victoria ya está haciendo eso», dijo Marta, sin rodeos. «Tú solo vas a mostrarle la verdad». Después de que Marta se fue, me quedé sola, pensando en todo. La idea de enfrentar a Victoria me revolvía el estómago.
Era más joven, más segura, con una lengua afilada que no le temblaba para soltar veneno. Pero nunca me había visto defenderme. Pasé la tarde dando vueltas en carro frente al café de Maple Street, donde Sandra dijo haberla visto con otro hombre. Tuve suerte. Ahí estaban, sentados en una mesita afuera. Tenían las manos entrelazadas. Me estacioné lejos, donde no me vieran, y saqué el celular para tomar fotos. Victoria se veía feliz. Su cara tenía una luz que nunca vi cuando estaba con Robert. El tipo era guapo, muy bien arreglado, con ropa cara y corte de pelo de salón fino. Se notaba que no era la primera vez. Estaban muy cómodos, como si llevaran tiempo juntos. Cuando salieron del café, los seguí a distancia. Caminaron hacia un carro lujoso en una calle tranquila. Antes de subirse, Victoria volteó a ver si alguien los veía. Y luego se le aventó con un beso apasionado. Lo grabé todo. Sentía náuseas, pero también estaba decidida. Después fueron a un hotel pequeño a las afueras de la ciudad. No los seguí más. No hacía falta. Ya en la tarde, supe lo que tenía que hacer. No era por coraje, ni por orgullo. Era porque mi hijo merecía saber la verdad. Y yo también merecía que se me regresara algo de dignidad. Me senté en mi escritorio y empecé a escribir. Las palabras me salieron solitas. Victoria, quiero que sepas 3 cosas. Primero, la casa donde vives, esa de la que me sacaste, legalmente sigue siendo mía. Nunca puse la escritura a nombre de Robert. Te dejo copias de todos los papeles para que lo veas tú misma. En segundo lugar, ya sé de tu aventura. Sé del hombre con el que te ves en el café de Maple Street. Y también de tus visitas al Hotel Parkview. Tengo fotos, las adjunto aquí. En tercer lugar, amo a mi hijo y a mis nietos, más que a nada en este mundo. Me hice a un lado, aguanté en silencio, y soporté tus groserías, porque tenía miedo de perderlos por completo. Pero eso ya se acabó. No quiero lastimar a Robert. No quiero hacerle daño a mis nietos. Pero no voy a seguir permitiendo que destruyas a nuestra familia, mientras vivas bajo mi techo. Tienes una opción. Termina esa relación de una vez por todas, y empieza a tratarme con el respeto básico que cualquier persona merece. Si no lo haces, le voy a contar todo a Robert, y voy a empezar el proceso legal para que salgan de la casa. No te estoy pidiendo que seamos amigas. Solo exijo un trato digno. Por mí y por mi hijo, que merece algo mejor que vivir con una traición. Tienes hasta el viernes para decidir. Ashley. Terminé de leer la carta con una calma rara. No era una carta escrita con coraje o dolor, sino con claridad, firmeza y decisión. Adjunté las copias de los papeles de la casa, y varias fotos que tomé. Mañana era lunes. Mañana le iba a entregar esta carta a Victoria. Una carta que seguro la iba a dejar sin palabras. Mañana todo iba a cambiar. Por primera vez en años, dormí bien, sin miedo a que me criticaran, ni a que me rechazaran. Pasara lo que pasara. Yo lo iba a enfrentar con la cabeza en alto. El lunes amaneció claro y soleado, muy distinto a la tormenta que traía por dentro. Me vestí con cuidado. Me puse un vestido azul que siempre me decía Marta que me quedaba bonito. Unos zapatos cómodos pero elegantes. Y un poquito de maquillaje. No por Victoria, sino por mí. Hoy necesitaba toda la seguridad posible. El sobre estaba ahí, sobre la barra de la cocina. Cerrado y listo. Adentro estaban las verdades, que podían derrumbar todo lo que Victoria había fingido por años, las pruebas de su infidelidad, y los papeles que demostraban que esa casa seguía siendo mía. Vi la hora. Robert ya debía estar en el trabajo. Siempre salía a las 7:30. Los niños ya estarían en la escuela. Victoria normalmente pasaba los lunes en casa, haciendo cosas del hogar antes de irse a comer con sus amigas. Era el momento perfecto. Manejando hacia la casa. Por un segundo dudé. ¿Estaba de verdad lista para cambiarlo todo? ¿Y si esto terminaba empeorando las cosas? ¿Y si Robert me culpaba a mí por decirle la verdad, en lugar de ver lo que había hecho Victoria? No, dije en voz alta, apretando fuerte el volante. No puedo seguir viviendo así. Y justo en ese momento, la casa, mi casa, legalmente hablando, apareció frente a mí. El pasto estaba perfecto, bien recortado, y las jardineras llenas de flores. Como siempre las elegía Victoria en cada temporada. Desde afuera, la casa se veía como el hogar ideal, para una familia perfecta. Pero yo ya sabía la verdad.
Me estacioné frente a la banqueta. Respiré hondo, y caminé por el camino de piedra hasta la puerta. El sobre se sentía pesado en mis manos. No por el papel, sino por lo que significaba. Toqué el timbre y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Al poco rato escuché pasos. La puerta se abrió. Y ahí estaba Victoria, como siempre arreglada, con jeans de marca y una blusa blanca muy elegante. Su cara cambió de neutral a molesta al instante. Ashley, dijo seca, Robert no está. Lo sé, respondí con más firmeza de la que esperaba. Vine a hablar contigo. Ella levantó una ceja, sin moverse ni tantito para dejarme pasar. Pensé que había quedado claro el viernes, que necesitábamos espacio. El viernes dejaste muchas cosas claras. Sí. ¿Puedo pasar? No me voy a tardar. Victoria dudó, pero al final se hizo a un lado. Molesta. 5 minutos. Tengo un día ocupado. La seguí hasta la sala. La misma donde me había humillado hace solo 3 días. Todo parecía en orden. Sin platos rotos ni comida tirada. Pero el ambiente seguía pesado. Lleno de tensión. Bueno, dijo cruzando los brazos. Golpeando el piso con el pie. ¿Qué es tan importante? Le tendí el sobre. Esto es para ti. Lo agarró con desconfianza. ¿Qué es? Algo que necesitas ver. Con cara de fastidio, abrió el sobre. Empezó a leer la primera página de la carta. Y sus ojos se abrieron un poco. Luego pasó a los papeles de la casa. Sus dedos apretaban el papel con fuerza. Cuando llegó a las fotos, su cara se puso pálida. Me miró, luego las fotos, luego otra vez a mí. Sus piernas temblaron, y se dejó caer en una silla. Los papeles temblaban en sus manos. Esto es una locura, balbuceó, pero sus ojos mostraban puro miedo. Estas fotos no prueban nada. Y estos papeles, deben estar viejos. Las fotos muestran exactamente lo que parecen mostrar, le dije tranquila. Y los documentos están actualizados. Ayer los revisé con el registro del condado. Victoria perdió aún más la compostura. No tenías derecho a espiarme. Y tú no tenías derecho a tratarme así. Todo este tiempo, contesté. Alejaste a mi hijo de mí. Me quitaste tiempo con mis nietos. Y me corriste de mi propia casa. Tu casa, dijo levantando la voz. Esta es la casa de Robert y mía. Robert, tú y yo hemos vivido aquí, porque yo lo permití, la interrumpí. Les di la llave como regalo de bodas. Pero nunca puse la propiedad a su nombre. Fue un error mío, pero al final, fue mi suerte. Victoria se paró de golpe. Su cara roja de coraje. Esto es chantaje. No, dije con calma. Esto es poner un límite. Esto soy yo defendiéndome, después de años de aguantar tus groserías. No te atreverías a decirle a Robert, dijo entre dientes. Lo destrozarías. ¿Eso es lo que quieres? ¿Lastimar a tu hijo? La miré directo a los ojos. No quiero hacerle daño a nadie. Por eso te estoy dando una opción. Termina con esa relación. Y empieza a tratarme con respeto. O acepta las consecuencias de lo que has hecho. Victoria me miró con los ojos entrecerrados. Como si me quisiera fulminar. ¿Crees que ganaste, verdad? Me dijo. ¿Crees que puedes venir aquí con tus amenazas y tus papelitos, y ahora tener poder sobre mí? No se trata de ganar, Victoria, le contesté. Se trata de la verdad. De mi familia. Sí, mi familia, mi hijo, mis nietos y mi lugar con ellos. Ella tiró los papeles sobre la mesa de centro, con las manos temblando de coraje. Lárgate de mi casa. Mi casa, le corregí tranquila, dándome la vuelta hacia la puerta. Tienes hasta el viernes para decidir qué vas a hacer. Al salir, me sentí más ligera que en años. A pesar del pleito. No grité, no perdí la calma. Solo dije la verdad y marqué mis límites. Desde el coche, volteé a ver la casa. Victoria estaba en la ventana, viéndome con una expresión que no pude leer desde lejos. No sabía qué iba a hacer. Tal vez terminar su aventura. Aceptar lo que le pedí, o tratar de voltearme la situación. Pero por primera vez en 5 años, la decisión no era solo de ella. Encendí el carro y me fui. Y por fin entendí que ya no tenía miedo. Pasara lo que pasara. Recuperé algo que creía perdido, mi voz. Pensé que no sabría nada de Victoria o Robert hasta el viernes. Me equivoqué. El martes en la noche, mi celular no dejaba de sonar. Primero Victoria, luego Robert, luego Victoria otra vez. No contesté ninguna llamada.
Necesitaba tiempo para pensar. El mensaje de Victoria estaba lleno de veneno. Cometiste un gran error, Ashley. No sabes lo que acabas de hacer. El de Robert era diferente. Se notaba confundido, preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Victoria dice que la amenazaste. Por favor, llámame. Respiré hondo y decidí marcarle. Robert, le dije, creo que necesitamos hablar en persona. Mamá, lo que sea que esté pasando entre tú y Victoria, ¿no podrías simplemente disculparte? Está muy afectada. Algo dentro de mí se rompió. No, Robert, esta vez no. Esto es serio. ¿Puedes verme en 1 hora en Riverside Park? Tardó en contestar. Está bien, pero por favor, mamá, arreglemos esto sin pelear. Cuando llegué al parque, ya era casi de noche. Había unos cuantos corredores y gente paseando a sus perros. Me senté en una banca viendo el río. El agua corría despacio, y eso me tranquilizaba. El río estaba ahí mucho antes de mis problemas, y seguiría ahí mucho después. Robert llegó con cara de cansado, la corbata floja y el cabello despeinado, como si hubiera venido corriendo. Se pasó las manos por la cara, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Mamá, dijo, sentándose a mi lado. ¿De qué se trata todo esto? Victoria dice que nos vas a correr de la casa. Lo miré a los ojos, con el corazón apretado por su expresión. Robert, hay cosas que necesitas saber. Cosas que debí decirte hace tiempo. Le conté despacio, con calma, que la casa siempre había estado a mi nombre, que nunca la cambié por descuido, no por mala intención. Robert me escuchó sorprendido, pero no se veía enojado. ¿Por qué no me dijiste antes?, me preguntó Robert. La verdad, se me olvidó, después de darte la llave, en mi cabeza, la casa ya era tuya. Solo me di cuenta de cómo estaban las cosas cuando subí al ático el fin de semana. Robert asintió despacio. Eso se puede arreglar. Mañana le hablo al abogado para que se haga el cambio de nombre como debe ser. Respiré hondo. Hay algo más, Robert. Su cara cambió, se puso seria. Mamá, por favor, si es por cómo se portó Victoria en la cena, ha estado estresada. Victoria, está con otro, dije bajito. Robert se quedó helado, se puso pálido. ¿Qué dijiste? Le tomé la mano. Lo siento mucho, no te lo diría si no estuviera segura. Te estás equivocando, dijo, soltándome la mano. Victoria no haría eso, ella me ama, ama a nuestra familia. Robert, le dije suave, sacando mi celular, tengo pruebas. Le enseñé las fotos, Victoria con ese hombre en el café, besándose junto al coche, entrando juntos a un hotel. Con cada imagen, la cara de Robert se iba cayendo a pedazos. No, susurró, no puede ser. Lo siento, repetí, me dolía verlo así. No quería hacerte daño, pero tenías derecho a saber. De repente se paró, caminando de un lado a otro frente a la banca. ¿Desde cuándo sabes esto? Desde el domingo, un vecino los vio y me avisó. Robert se pasó las manos por el cabello, respirando rápido. ¿Y lo del desalojo, era real o solo para asustarla? Jamás te dejaría a ti ni a los niños sin casa, le dije con firmeza. Nunca. Pero Victoria no lo sabía. Solo quería que entendiera que las cosas tenían que cambiar. Que ya no iba a dejar que me trataran como si no valiera nada. Se quedó callado mucho rato, viendo el río. Victoria me dijo que tú solo querías meterte entre nosotros. Que eras dependiente, posesiva, que siempre estabas herida porque no podías aceptar que yo ya tenía mi vida. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y le creíste? Era mi esposa, dijo, y luego se corrigió, es mi esposa. Yo traté, Robert, de verdad traté, me hice a un lado, me aguanté. Acepté los pocos momentos que me dejaba estar contigo y con los niños, todo para que hubiera paz. Robert me miró, con los ojos rojos. Debí darme cuenta, debí haberte defendido. Los dos cometimos errores, le dije, pero no es tarde para arreglar las cosas. ¿Y ahora qué hago?, preguntó, con la misma cara del niño triste, que se quedó sin su papá hace tantos años. Vas a darte un tiempo para pensar, le dije con cariño. Vas a decidir qué es lo mejor para ti, para Emma y para Lucas. Y hagas lo que hagas, te voy a apoyar. Va a decir que mientes, que siempre estuviste celosa de ella. Asentí. Seguro, por eso hice copias de todo, las fotos, los papeles de la casa. Ella puede negarlo,
pero la verdad es la verdad. Robert se recargó en la banca, con los hombros caídos. Necesito hablar con ella. ¿Quieres que vaya contigo?, le pregunté. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, esto es entre Victoria y yo. Pero después, su voz se le quebró. Después tal vez necesite un lugar donde quedarme con los niños. Sabes que siempre eres bienvenido, le dije, con el corazón partido por verlo así, pero con una esperanza nueva de tener a mi hijo de vuelta conmigo. Mientras caía la tarde en el parque, nos quedamos sentados en silencio, viendo el río pasar. Lo de Victoria todavía estaba por venir, pero algo ya había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Robert y yo estábamos del mismo lado, enfrentando la verdad juntos, sin dejar que Victoria nos dividiera más con sus mentiras. Pasara lo que pasara, íbamos a enfrentarlo como familia. La familia real, la que existía desde antes de que Victoria llegara a nuestras vidas. 6 meses después, todo era distinto. Una mañana cálida de sábado, estaba en la cocina haciendo el desayuno, panqueques con forma de dinosaurio, una tradición de los fines de semana que habíamos retomado. Arriba se oía el correteo de pasitos y risas bajitas. Emma y Lucas ya andaban despiertos. «Abuela, ¿ya está listo el desayuno?», gritó Emma desde las escaleras. Su vocecita se escuchaba por toda la casa. Mi casa, que ahora estaba llena de amor y risas, más que en décadas. «Ya casi, mi amor. Dile a tu papá que baje», le dije. Muchas cosas habían cambiado desde aquel día en que le di la carta a Victoria. La pelea con Robert fue fuerte, me contó él. Victoria primero negó todo, luego empezó a echar culpas. Que si Robert era frío y distante, que si yo lo había puesto en su contra, que la sociedad no entendía sus necesidades. Pero cuando Robert le mostró las fotos y los documentos, ya no pudo seguir fingiendo. Todo se le vino abajo. Esa mujer que parecía tan fuerte, tan segura, resultó ser frágil, insegura, construida sobre puras mentiras. Al día siguiente, Robert y los niños se vinieron a vivir conmigo. Solo trajeron lo que pudieron cargar en unas cuantas maletas. Todo lo demás, lo dejaron atrás. Victoria estaba furiosa, amenazó con demandas, con pelear la custodia, hasta con hacer un escándalo. Pero el abogado de Robert, no el mío, porque yo insistí en que esto debía ser cosa de ellos, entregó los papeles de la casa y las pruebas de la infidelidad. Eso la dejó sin muchas opciones, su situación se debilitó mucho. El proceso de divorcio fue muy difícil, sobre todo para los niños. Emma, que tiene 7 años, entendía que su mamá había hecho algo que lastimó mucho a su papá. Lucas, que tiene 5, no podía entender por qué su familia se había roto de un día para otro. Yo hice todo lo posible para darles estabilidad en esos meses difíciles. Mi casita se volvió un refugio, no solo para Robert y los niños, sino también para mí. Después de años de sentirme fuera de la familia, de repente volví a ser importante, necesaria. Robert apareció en la cocina, con un niño agarrado de cada mano. «Buenos días, mamá, huele delicioso aquí». «Panqueques de dinosaurio», dijo Lucas, con los ojos muy abiertos de emoción. Sonreí mientras servía un panqueque en forma de triceratops en un plato. «¿Quién quiere el primero?» Yo, gritaron los dos, subiéndose a las sillas con sus elevadores. Mientras servía el desayuno, me sorprendía lo natural que se sentía tener a mi familia junta. Empezar el día juntos, crear nuevas rutinas y tradiciones. No era el futuro que había imaginado, y claro que había dolor. Pero era real y valioso. Robert me vio por encima de las cabezas de los niños y sonrió. Una sonrisa de verdad, que llegaba a sus ojos, no como esas caras tensas que tenía cuando estaba casado. «Gracias por todo, mamá, no sé qué habríamos hecho sin ti». «Para eso está la familia», le respondí, «nos apoyamos unos a otros». Después del desayuno, mientras Roberta ayudaba a los niños a vestirse, revisé mi correo. Entre los mensajes normales, uno hizo que me latiera fuerte el corazón, la confirmación de que la transferencia de la casa ya estaba lista. Había dado oficialmente la casa, mi casa, a Robert. Era una decisión que tomé después de pensarlo muchos meses. La casa tenía demasiados recuerdos dolorosos para todos. Todo contaminado por la traición de Victoria. Lo más importante era que Robert necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar que fuera realmente suyo, sin la influencia de Victoria ni de mi pasado. La venta se cerró ayer. Robert todavía no lo sabía. Hoy se lo iba a decir. Le mostraría los papeles que lo hacían el único dueño legal. Era tiempo de que él reconstruyera su vida a su manera.
en un lugar que fuera completamente suyo. El timbre sonó y me sacó de mis pensamientos. Robert apareció en el pasillo con cara de confundido. ¿Estamos esperando a alguien? Negué con la cabeza. Yo voy. Abrí la puerta y ahí estaba Victoria, parada en mi porche. Muy diferente a la mujer segura y arreglada que una vez tiró mi plato al suelo. Tenía el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, y en vez de su ropa cara, llevaba jeans y un suéter sencillo. Ashley, dijo, sin su voz fría de siempre. ¿Puedo entrar?, preguntó Victoria. Dudé, mi instinto de protegerse se activó. Victoria, no creo que sea buena idea, le dije. Solo un minuto, necesito decir algo, insistió. Detrás de mí, escuché la respiración fuerte de Robert cuando reconoció la voz de su exesposa. Mamá, está bien, déjala entrar, me dijo. Victoria entró al pasillo, mirando nerviosa a Robert y luego a mí. No me voy a quedar mucho tiempo, estoy sola, respiró profundo. Vine a pedir perdón. De todas las cosas que esperaba de Victoria, una disculpa nunca. Estos meses he tenido mucho tiempo para pensar, continuó. El divorcio, perder la custodia, se le quebró la voz. He ido con un terapeuta para entender por qué hice lo que hice. Robert se cruzó de brazos. Me equivoqué, dijo Victoria con sinceridad. Me sentía insegura y celosa de tu relación con tu mamá. Pensaba que ella quería controlar nuestras vidas, pero en realidad, era yo la que controlaba. Se volteó hacia mí y dijo, Ashley, te traté muy mal. Lo que dije y cómo te alejé de Robert y los niños no tiene excusa. De verdad lo siento. Miré su cara buscando si estaba manipulando o tenía otras intenciones. Pero solo vi un arrepentimiento verdadero. Esta no era la Victoria que conocía, o tal vez era una Victoria que nunca me habían dejado ver. Gracias por decir eso, le dije con cuidado. Significa mucho escucharlo. Los niños están arriba, dijo Robert. Ya casi están listos para ir al parque. ¿Quieres verlos antes de que nos vayamos? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Me encantaría. Mientras subía las escaleras para saludar a sus hijos, Robert se volteó hacia mí. ¿Crees que es sincera? Pensé un momento. Sí, la creo. La gente puede cambiar, Robert. A veces solo necesitan un toque de atención. Más tarde ese día, después de que Victoria se fue y los niños dormían la siesta, cansados del parque, le enseñé a Robert los papeles de la transferencia de la casa. Mamá, esto es, no puedo aceptarlo, tú. Puedes si lo vas a hacer, le dije firme. Es hora de que tú y los niños tengan su propio hogar, un nuevo comienzo. Robert me abrazó, con la voz llena de emoción. No te merezco. Tú mereces todo lo bueno, Robert. Siempre lo has merecido. Esa noche, sentada en el porche viendo la puesta del sol, pensé en todo lo que había pasado en estos últimos 6 meses. El dolor de esa cena, la sorpresa de descubrir la verdad sobre Victoria, el valor que me costó escribir esa carta, todo me llevó a este momento de paz. Nunca quise vengarme. Solo quería lo que todos merecen, respeto, amor y un lugar en mi familia. Al defenderme, no solo recuperé mi dignidad, también ayudé a mi hijo a ver la verdad que había estado ignorando tanto tiempo. El futuro era incierto. Robert y los niños iban a regresar a su hogar. Victoria seguiría en nuestras vidas por medio de ellos. La sanación iba a tomar tiempo para todos. Pero mientras veía cómo la luz dorada desaparecía en el cielo, sentí mucha gratitud. El plato que Victoria tiró esa noche se rompió para siempre. Pero mi familia, mi verdadera familia, no. Nos reconstruimos, más fuertes después de la ruptura, listos para empezar de nuevo. Ahora, quiero saber de ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Coméntenme abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que seguro los van a sorprender.